Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Creative Talks. El podcast donde hablamos de creatividad, futuro, innovación, medios, disrupción y emprendimiento. Con Fernanda Rocha y John Black. Por Dixo, la productora de podcast más importante de habla hispana. Por Dixo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, o sea cual sea la hora en la que nos estén escuchando. Bienvenidos a este podcast llamado Creative Talks, en donde hablamos, como bien saben, y los que no y se van adentrando a este mundo de este podcast, hablamos de creatividad, tecnología, innovación, modelos de negocio, emprendimiento y todo aquello que tenga que ver con temas artísticos y de creación. Este es un oda a la creatividad, así que sean todos bienvenidos y los dejo con Jonathan Álvarez. John, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Este es John Black. Yo no me llamo Jonathan Álvarez. Ese nombre es del pasado. Ok, ahora, no, la verdad ahora es que me dirán John Black. Sí, I'm John Black. Y la razón por la cual me llamo John Black es porque juntos, Fernanda, que nunca dijiste tu nombre, Fer, Fernanda Rocha y yo creamos una compañía que se llama Blackbot. Y como para todo es Black, pues dije, también estaría cool llamarme como John Black. Así que suena como un nombre mucho más comercial que llamarse Jonathan Álvarez, es muy grande. Y es ya, John Black a secas. Bienvenidos a todos los que están escuchando las Creative Talks. ¿Qué podcast es, Fer? Ya estoy empezando a perder la cuenta. Es el podcast 16, si no me equivoco. Así es. De la temporada 2 y el podcast 9 en Dixo. La gente que está escuchándonos en Dixo, bienvenidos todos. Fernanda Rocha, la verdad, creo que es muy importante que todas las personas que están llegando a este podcast se suscriban en todas las formas posibles al podcast. Estamos en Dixo.com, en Podomatic, estamos en Google Podcast, en Apple Podcast y en Spotify. Así que no hay pretextos para no escuchar las Creative Talks. Puedes hacerlo desde tu emisión favorita o tu vía favorita. Y sí, tienes razón. Necesitamos que se suscriban para que cada vez podamos llegar a más personas y contagiar a más, infectarlos de esta creatividad. Sí, ayúdenos a aparecer en las portadas de cada una de estas plataformas, y la manera para hacerlo es que se suscriban en su favorita, o si tienen varias favoritas, si por ejemplo la gente que está escuchando en el iTunes y luego también en el podcast en el Spotify, por favor suscríbanse en su favorita para que nos ayuden a que el algoritmo cada vez vea que esto es mucho más relevante y pueda ponernos en portadas y al mismo tiempo llegar a más personas. Eso está fabuloso. Y la segunda cosa es que tenemos un WhatsApp. ¿Qué significa tener un WhatsApp? Hemos creado un número exclusivo para ustedes, para que ustedes opinen, para que ustedes nos manden mensajes, para que digan si estuvo cool o no el programa, o quieran darnos una opinión de alguno de los temas tocados o alguno de los temas que quieren que toquemos. Por favor, mándenos un audio. No nos manden un texto. Bueno, sí lo leemos, pero no podemos ponerlos al aire. No los vamos a leer hasta que ustedes nos dejen un mensaje de voz. El número de WhatsApp es el siguiente: 55 83 69 5959. Ya está. Mándenos un WhatsApp, como dice Fer, no sean mariquitas. Y a rato escucharemos un audio que nos dejó Narda. Muchas gracias, Narda. Y estaremos escuchando su audio más adelante. Por mientras, que comience la fiesta, porque este podcast se va a poner increíble. Highlights. Estos son los highlights que tocaremos en esta edición de Creative Talks. Highlights. En este podcast, Jonathan y yo dejaremos ver nuestro lado más fan hacia gorilas. Yo estaré hablando de un libro que se llama Cómo funciona la música, How the Music Works, que está fascinante, de David Byrne. Y de mi lado también hablaré de un libro musical que se llama 1001 Albums You Must Hear Before You Die. Platicaremos del Cutout Fest, que va a estar ocurriendo en la ciudad de Querétaro, lugar donde vivimos y se graba este podcast. Y de una teoría conspiradora acerca de la verdadera identidad de Banksy. Tenemos también una entrevista con el famosísimo tuitero creativo más importante de la región, el de Creativo. Blackbot presenta. En tiempos de total descontrol mundial, I ordered the United States Armed Forces
to launch precision strikes on targets associated. La humanidad está entrando en una crisis que acabará con la forma en cómo vivimos, consumimos y experimentamos en este planeta. People don't realize how much work goes into convincing the public that climate change is real. Dejándonos una conclusión inevitable. Nuestra generación no peleará por la igualdad, la equidad, la economía o la libertad. Pelearemos por la sobrevivencia de la humanidad en este planeta. Bienvenidos a las Creative Talks, el podcast donde hablamos de innovación, diseño, arte, tecnología, disrupción, nuevos negocios, futuro, inteligencia artificial, estrategia y sí, creatividad, porque ese es el arma más importante de nuestra especie. Can you hear me? I have not allowed my disability to stop me doing most things. My motto is there are no boundaries. Creative Talks, presentado por Blackbot, la compañía creativa que diseña el futuro. Creative Talks Podcast es parte del movimiento creativo global Creative War, que inicie la guerra creativa. Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Don't be trapped by dogma, which is living with the results of other people's thinking. Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary. Stay hungry, stay foolish. Los temas que vamos a estar tocando en esta semana son fascinantes, Fer, así que ¿te parece que vamos a la primera sección? ¿Cuál se te antoja? Ay, Gorillaz. Lo tengo recién salido del horno porque mis emociones están a flor de piel. Bien, empezamos con el tema de la semana. Tema de la semana. Discutimos, destrozamos y analizamos el tema de la semana. Tema de la semana. El tema de la semana es presentada por Blackbot, la compañía creativa que diseña el futuro. Creative Talks Podcast. Pues sí, como les decía, hay cosas de las que somos fan from hell, ya se irán dando cuenta. Y una de ellas es Gorillaz. No solo por el fanservice, simplemente por ser fan, sino porque realmente creemos que hay mucho detrás. Y tuvimos la oportunidad de estar el día de ayer 24 de octubre, en el Palacio de los Deportes, que sigo creyendo que no es el mejor lugar para escuchar música. Sí, no es nada el mejor lugar. Pero bueno, ahí estuvo Gorillaz y se rumoraba, sí, al parecer sí es verdad, de acuerdo a las declaraciones que hizo el propio Damon, que este era el último concierto de Gorillaz, así que no podíamos evitar estar ahí. Y la verdad es que fue una locura en todos los sentidos, no solamente por la gente, por la conexión, sino por la vibra, la energía que había en ese lugar y la música y cómo suena y los artistas que acompañaron a Gorillaz. Ay, no sé tú, John, pero yo sigo como con la música de fondo en mi cabeza. Mira, estuvimos literal a 5 metros o menos de ellos, ¿no? Vibrando. Para mí fue un tema muy especial. Ustedes no lo saben, se los voy a contar. Leí un libro que se llama Idoru, de William Gibson. Los que saben de libros de ciencia ficción saben que William Gibson es una de las mentes más exquisitas de la ciencia ficción literaria, y en este libro planteaban que iba a haber una nueva generación de rockstars o de personas que iban a dominar la escena humana. Por ejemplo, ahora los políticos ya no iban a ser humanos, iban a ser inteligencia artificial o robots, ¿no? Y también en la parte de la música iba a haber robots y gente metida en el mundo de las realidades virtuales que iban a ser los nuevos rockstars, ya no iban a ser los humanos. Cuando leí ese libro me pareció fascinante. Lo leí como a mediados de los 90s y de repente a finales de los 90s llega Gorillaz y me pareció todo un Idoru, todo lo que venía ocurriendo en ese libro de ciencia ficción de William Gibson, de repente ya estaba ahí, ya estaba metido ahí. Del otro lado del planeta estaba Hatsune Miku y también era como el segundo punto de revolución
revolución digital respecto a la música y estaba sucediendo algo fascinante. Y fue cuando me topé con Gorillaz por primera vez y justo en ese mismo lugar, el Palacio de los Deportes fue algo que me cautivó en el 2002 cuando fue el primer concierto de Gorillaz, y de repente ahora verlos en 2018 en el mismo escenario me marcó totalmente, porque en ese primer concierto, cuando Gorillaz todavía no daba la cara, es decir, no sabíamos realmente y oficialmente que atrás estaban estas personas, literal había mantas con proyección y siluetas, y eso era un concierto de Gorillaz con un estadio, más bien un Palacio de los Deportes semivacío. Y ahora ver un Palacio de los Deportes lleno, vibrando con la música de Gorillaz, me hace pensar que la maduración en torno a los modelos de negocio en la música, la innovación y el crecimiento de la creatividad musical y ahora la tecnología de los Idorus ha sembrado un precedente para la historia de la música, y estuvimos ahí, vibrando esta noche. Quisiera aportar dos cosas. La primera de ellas es que tienen que saber que este libro se escribió en 1996, porque pareciera que hoy hablar de inteligencia artificial eso era como, ay, pues obvio, pero en ese momento no estaba tan claro. William Gibson, para los que no lo ubican, es quien escribe Neuromancer, en el cual se basan las hoy hermanas Wachowski para escribir, y más bien para hacer The Matrix. Y bueno, me encanta que te haya ocurrido esto, John. O sea, no sabes qué envidia tengo de que te tocó el primer concierto en México y te tocó el último. O sea, es una locura. Es una locura que contextualmente te haya tocado estas dos olas, y coincido contigo. Mientras estaba en el concierto, lo que yo sentía es como no sé, como está pasando, ¿sabes? Como desde el punto de vista de creador. Yo, aunque no estuve en el concierto, después, porque como soy fan, pues investigué y también sé que no fue o sea, fue un fracaso la gira, ¿no? Entonces creo que Damon, no sé qué habrá sentido ahora ver este lugar lleno con tantas personas coreando sus canciones y entregándose al concierto de una manera pues pura, porque creo que además es eso, ¿no? La música tiene niveles de conexión que las marcas envidian y que jamás van a tener, y creo que esto no sé, me deja pensando que todavía hay esperanza en la humanidad. Claro, yo la verdad, hay muchas formas de leer el fenómeno Gorillaz. Una de ellas tiene que ver con el emprendimiento, y definitivamente sí me imagino ese momentum, este primer concierto en México y en varios lugares que sucedió esta primera gira, la primera vez que tocó este país, y saber que fue un fracaso total, ¿no? En ese momento el mundo de la música se burlaba de lo que él había creado, porque recuerda que venía de una escena Britpop donde la música que él hacía era totalmente distinta, y de repente llegaba a tener estas dosis de electrónico y pop, exacto, que era justo lo que venía ocurriendo a finales de los 90s, mediados de los 90s, y su mundo alrededor, sobre todo en la música británica, no veía con tan buenos ojos el proyecto de Gorillaz, y eso se entendía porque no era capaz de reunir más de 3,000 personas en un lugar. O sea, realmente era muy raro pensar que comprar un boleto para ver a Gorillaz en ese 2002, cuando me tocó verlo ahí en ese lugar, yo mismo me cuestionaba cómo le voy a explicar esto a mis hijos, de decir, oye, su papá compró un boleto para una banda que no existe, que no está tocando porque no los vemos, y que solamente vemos un proyector con proyecciones. That's it. Eso era Gorillaz. Y hoy verlo en el futuro, ¿no? O sea, estamos en el 2018. Me pareció simplemente impresionante. Sí me hizo falta un par de canciones. Al inicio creo que el concierto tuvo algunos temas de sonido que se fueron corrigiendo a lo largo de la presentación, pero hubo una conexión que no lo podemos explicar. Está definitivamente en mi top 2 de conciertos que he ido en mi vida, y vaya que he ido a un friego de conciertos, y en este hubo una colección absolutamente especial. Hay una frase que se me queda en la cabeza y que literal rescaté, que dice: a todos los que están aquí les digo, sigan sus sueños. Si ustedes tienen ganas de dibujar y luego guardan esos dibujos en su buró, créanme, algún día harán cosas maravillosas. Eso fue lo que hizo Jamie. Ven aquí. Y en ese momento Damon
invita a Jamie Hewlett al escenario y fue un momento mega especial porque estabas frente a los dos creadores más importantes de toda una generación de pensadores de música que se han ido arriesgando a crear formatos totalmente distintos y a contar la música con un storytelling totalmente distinto a lo que había sucedido en el pasado, y todo eso explotó en ese lugar. Creo que creativamente no había forma de que no dejaras de llorar o que tu cabeza explotara y salieras diciendo sí, quiero hacer cosas. Sí, que fue justo también lo que me pasó a mí cuando dice esto. Y ¿sabes qué me pasó también? Que cuando llama a Jamie, me traté de focalizar en el momento cero, y eso me encanta hacerlo. Lo mismo hice ahora que estuve en París, pensar en el momento cero de cuando planearon crear la Torre Eiffel, ¿no? Claro. Y ahora pensé en el momento cero de cuando la banda se creó, en ese día, en ese lugar, en ese piso que compartían a esa edad, viendo MTV, diciendo esta música es una mierda, pero más allá de quejarse, diciendo ok, vamos entonces a crear música en serio, y nace Gorillaz, ¿no? Entonces pensé en ese momento, como que tuve una reverberancia o un flashback de pensar en ese momento y pensar en el momento que estaba viendo, y eso es lo que realmente aprecio de estas historias, porque estas historias son como tener un gato. Hace rato se lo decía John, todo el mundo se toma fotos con sus gatos preciosos porque pinches animales son hermosos, y salen como siempre todo lo padre, todo lo hermoso de tener un gato, pero nadie pone fotos de cuando está limpiando el pinche arenero, ni cuando te rasguñan. A todas las mordidas. Exacto, nadie te enseña la parte dark, y creo que yo siempre pienso en esos dos mundos, ¿no? En el éxito que hoy tuvieron, pero que ese éxito no se cosechó de la noche a la mañana, y todo lo que tuvo que pasar como creador, como artista, las burlas, el contexto, la no aceptación, hasta llegar a este punto, y eso me parece exquisito. Sí, ¿qué momento? Nos acabas de hacer viajar a ese punto cuando estaban sentados. Eran roomies, ¿verdad? Sí, eran roommates, eran súper chavos. O sea, hay fotos que si ustedes las googlean están padrísimas, porque son tipos, o sea, pues de esa edad, ¿no? De ese contexto en donde tienes entre, no sé, 20, en los 20 que te quieres comer al mundo, pero no sabes por dónde empezar. Entonces pienso en ese momento y sí, me parece fantástico. Yo creo que en ese momento lograron, cuando estuve ahí, o sea, literal, estábamos... ¿Cuántas personas había de nosotros? ¿4? Como 4 filas, si le podemos llamar había así. 4 cabecitas, porque no eran asientos, todos estábamos de pie. O sea, 4 cabecitas y nosotros, ¿no? Y yo literal me perdí en el concierto, y sí, me hizo regresar al día cero. Y sobre todo fue un día cero para mí. Ya les platicaremos en algunos meses qué cosas se nos ocurrieron gracias a este concierto. Fue simplemente un restart. Es más, siento que Jimmy y Albarn, Jamie Hewlett, ¿se dice? Ajá, Jamie Hewlett y Albarn, fue como un tema de gracias, ya creamos Gorillaz, ya llegamos a este punto, who's next? Y eso es algo brutal, porque fue el día cero de muchos. También hubo momentos icónicos. Yo no soy tan fan de la música que tocaba Buenavista Social Club, pero tengo que aceptar que el disco, su música me gusta. Y volver a escuchar a Ibrahim Ferrer, evidentemente en la proyección, en la grabación, ¿te acuerdas de ¿Qué pasa contigo? ¿No? Latin Simón, sí, que es este track que grabó para Gorillaz y que fue uno de los últimos tracks del concierto, y la gente coreándolo en español también. ¿Sabes qué fue el motivo de ese momento? El pensar que es cuando realmente te das cuenta que un artista sí puede sobrevivir a la muerte. Como todos saben, el que canta esta canción, pues ya no está con nosotros en este espacio. Sí, Brian murió, si no me equivoco, en el 2006. Sí, entonces, pero lo hicieron de tal forma que él estaba proyectado, ¿no? Mientras cantaba obviamente en una grabación. Y pensé en eso, nunca estás muerto cuando realmente haces algo que trasciende, ¿no? Eso me encanta también, el pensar cómo las cosas pueden sobrevivir a la muerte. Impresionante. Y es que no te das cuenta que has hecho
tu paso en la tierra y lo hiciste bien. Eso fue un momento interesante. La gente sensacional, la verdad. No solamente era un Palacio de los Deportes entregado, hubo un momento donde se volvió parte de la música y de la decoración. Ver estos cientos de miles de luces como estrellas en el track más importante de la noche fue simplemente fascinante. Hizo arrodillar a Albarn. Y hizo tomar la bandera, que eso lo puede hacer en cualquier también otro país y se agradece. Por esta vez, literal, nos dijo: disfruten esto. Literal lo dijo: disfruten esto, porque esto al menos no se va a repetir en 10 años o tal vez nunca. Y fue con un momento en que la gente dio lo mejor y salieron todos a entregarlo al máximo. Fue uno de estos puntos de comunión, fue un punto de conexión, fue un punto de un final de una historia y el inicio de muchas otras. En ese lugar volteabas a tu izquierda y derecha y veías diseñadores visuales, veías creadores, gente que estaba trabajando en medios, gente que había seguido esta historia, y sobre todo en la parte personal, y eso es algo que yo no lo podré hacer porque no pudimos entrevistar a Albarn, pero estoy seguro que esto fue una espina que se sacó, porque a mí me hubiera dolido en ese 2002 si yo hubiera sido Albarn y ver que esa cosa no estaba llena y ver que el proyecto no tenía ni pies ni cabeza. Cuando él decide, porque lo decidió, no fue algo que estaba totalmente planeado, él decidió cerrar en México, cerrar toda la gira en México. El último concierto fue en ese lugar y era porque literal tomó personal esa noche del 2002. Esa noche del 2002 dijo: ni madres, lo voy a corregir, y cerró y se fue con un sabor de boca y una vibra impresionante que literal va a pasar a la historia como los mejores conciertos que se han hecho en la historia de este país. Es impresionante lo que se vivió esa noche en el Palacio de los Deportes con Gorillaz. Solo para cerrar, también quiero dar mi reconocimiento al grupo telonero. ¿Recuerdas? Era, bueno, del Congo, ¿no? Sí, venían del Congo y vaya que prendieron. Sí, con una música como típica de esta, ya saben, con tambores, como de, no sé cómo decirlo, sí, o sea, no quiero sonar como decir algo incorrecto, pero ya saben, como de esto de tribus africanas que suenan como tambores, súper padre. También prendieron muchísimo, no recuerdo el nombre ahora mismo. Yo tampoco. Ay, qué mal que se nos olvidó, pero lo voy a buscar y se los dejo ahí también para que lo escuchen y prueben como estos sonidos del Congo. Estuvo padrísimo. Y yo no sé, Fer, pero ¿lloraste en el concierto? Sí, cuando Damon Albarn se arrodilla, sí sentí como no sé, ahí fue como el clímax de esta narrativa. Sí. Me pareció, o sea, no sé, como profundo, no solo como ay, me voy a arrodillar para que estos güeyes griten, no nada. O sea, algo que le decía a John que me encanta de Gorillaz es como la transparencia, la autenticidad con la que hacen las cosas. O sea, no es bullshit, no, lo sientes. Y algo que conecté con Amanda Palmer, que después creo que necesitamos hablar más de ella en este podcast. Oh, claro que sí. Cuando habla de que el artista no es el que está en un pedestal viendo todos hacia abajo, sí, sino alejado, es el que se entrega, ¿no? Claro. Y que forma parte de lo que está ocurriendo, del movimiento que está generando. Sí. Pues eso mismo sentí que hizo Damon, ¿no? Cuando bajó al escenario sin seguridad, sin importarle, confiando en la gente, siendo uno mismo. También como que se me salió una lagrimita. Ya me acordé cómo se llamaba el grupo, Jupiter. Ah, Jupiter, sí. Pero bueno, estuvo increíble y pues da para mucho que pensar, que sentir, pero creo que ya hemos logrado transmitir gran parte de esto a lo que nos llevó Gorillaz la noche de anoche. Sí, fascinante. Los que estuvieron ahí saben de qué hablamos. Los que han estado enfrente de un concierto de Gorillaz saben de qué hablamos. Y de los que no, escuchen más música de Gorillaz. En verdad es fascinante. Esto es Creative Talks Podcast. Bueno, y siguiendo con esto, les dije que esto era un programa de fans. No es un programa de fans, pero tenemos que hablar de esto. Estamos grupeando, muy cañón. Pero tiene todo que ver con la creatividad. Y voy a separar un poco a los creadores. Ya hablamos de Damon, Gorillaz, pero vamos a hablar específicamente de Jamie Hewlett. ¿Quién es Jamie Hewlett? Pues
es entre muchas cosas el creador de los personajes de Gorillaz, y para quien no ha visto su trabajo, también les vamos a dejar la liga de uno de sus cómics con el que comenzó, ¿no?, este camino tortuoso de fama, que se llama Tank Girl, y es una serie de cómics que les vamos a dejar disponibles en una liga. Por favor, descárguenlo, es un candy ahí total. Hagamos esto. A las personas que nos vayan a dejar un mensaje de audio en el WhatsApp, les mandamos la liga de descarga de estos cómics de Girl Tank. A los que no. La única forma de obtener gratis estas cosas es mandándonos un mensaje de audio al siguiente WhatsApp. Es el 55. Oye, eso me pareció una idea genial, John. Así que 55 83 69 5959. ¿Escucharon? Solamente si nos dejan un mensaje de voz diciendo algo cool, les vamos a mandar la liga de descarga de estos Girl Tank de Jamie Hewlett. Ok, bueno, vamos a seguir. Me encanta porque esto tiene que ver con una teoría conspiradora y otra de las cosas de las que soy fan. Adictos, somos adictos. De las teorías conspiradoras. Y recuerden que hace un par de emisiones de este podcast, los que no lo han escuchado, les sugiero que vayan y escuchen todos los 15 anteriores, pero en especial, hace 2 hablamos del hecho de Banksy y lo que había ocurrido. Y pues siempre Banksy ha sido todo un personaje, este personaje anónimo. Y el primer cuatrimestre de este año, es decir, por ahí de abril, salió una noticia que hasta el momento me sigue pareciendo fascinante, y pues obviamente con este concierto de Gorillaz recordé totalmente. Y más que noticia, les decía que es algo a lo que yo llamo una nota conspiradora. Resulta que un supuesto experto forense, del que nadie sabe nada porque obviamente no quiso evidenciar su identidad por miedo a meterse en problemas. Claro, pero que lo publicaron todos los medios, ¿no? Exacto. Reveló a uno de los anónimos más importantes de nuestros tiempos, es decir, a Banksy. Y ya sé que ya hemos hablado de él, pero tienen que saber algo, y que esto es lo que me hace creer en esta nota conspiradora. Así como en México existe dizque un portal de transparencia donde ya vimos que no hay nada de transparencia, pero se supone que ahí se debería mostrar información por ley al público en general, pues el gobierno del Reino Unido tiene una página similar que sí funciona, y de donde se extrajo la información que reveló que Paranoia Pictures, que es la compañía que produjo el documental sobre Banksy, el titulado Exit Through the Gift Shop, es propiedad de Post Control Office, la única agencia que tiene los derechos de vender el arte de Banksy. Ya vi. A su vez, Pictures Limited. No, pero Pictures on Wall, ¿no? Ajá, exacto, Pictures on Wall es dueña de esta última compañía, la cual es propiedad de Jamie Hewlett. No, espera. Pero pareciera que Jamie Hewlett es el beneficiario de todas las compañías de Banksy. Claro, pues es el dueño. Claro, así que si no es él, por lo menos debe ser alguien ahí cercano, ¿no? Pero hay otra cosa. De acuerdo al libro The Man Behind the Wall, que obviamente habla de Banksy, en ese libro Hewlett es el responsable de que se comercialicen impresiones limitadas del trabajo de Banksy. Además, los documentos de la compañía, de estas compañías que acabamos de mencionar, pues tienen la firma de Jay Hewlett como propietario. Y por si fuera poco, el manager de Banksy, Holly Cauchin, y su contador Simon Durban también están involucrados en las compañías. Holy shit. Ya sé, pero déjenme echarle más combustible a este fuego. Varias serigrafías de Banksy fueron utilizadas en el video musical de Tomorrow Comes Today, sí, como eso todos es verdad. saben. Y el primer sencillo de la banda animada, más bien que este es el primer sencillo de esta banda, ¿no? Pero además, como muchos sabemos, o los fans de Damon, el penúltimo disco de Blur, el de Think Tank, del 2003. Ajá. Que un año después del gran fracaso. Ajá, exacto. Okay. Banksy es es quien diseñó la portada. Es cierto. Y lo raro de todo esto
es que no sé si recuerden que a finales del 2016 que era mi teoría, ¿no? Se señaló a Robert Del Massive Naya Attack. Entonces, chequen esto. Lo interesante de esta teoría es que con esta pista principal, con lo de los documentos de este portal de transparencia del gobierno del Reino Unido, sí, aparecieron obras del artista callejero en las ciudades donde viajó Robert. Es decir, el itinerario de viaje coincidía con la aparición artística. Exacto. Y la mayoría de esas ciudades, pues obviamente, como dices tú, fueron, pero no de su participación con Massive Attack, sino con Africa Express, que es una de las bandas en donde Damon es el fundador. Vaya. Ya sabes. Y otra de las cosas que apoya esta teoría es que en agosto del 2017, Damon dijo, la verdad es que Banksy es Remy Kabaka, que es un viejo colaborador suyo que trabajó como percusionista y productor del álbum homónimo de Gorillaz. Claro. Entonces, lo raro y que es también era ahora forma África, parte, ¿no?, de África, exacto. Uh-huh. Pero bueno, lo más extravagante de este caso, es que una vez que este morro, que nadie sabe quién es, hizo estas declaraciones, ¿qué crees que pasó? No tengo idea. Las compañías ya no cuentan con el nombre de Jay Hewlett como directivo. Ajá. O sea, ya no firmaba él. No, las transfirió todas a nombre de un tipo que se llama Mark Samuel Chambers. Entonces todo el mundo dijo, a ver, güey, te acusan de que tú eres y de repente vendes o transfieres tu propiedad a otro morro, y es como que es sospechoso, ¿no? Entonces, bueno, la idea es que toda esta teoría conspiratoria señala que o pone en la mesa algo que me fascina, que está pasando como lo que le pasó a Shakespeare. ¿Recuerdas que cuando muchos dicen, y todavía hasta esta época contemporánea, que Shakespeare no era un hombre, sino una compañía de varias personas que creaban todo lo que Shakespeare hizo? Pues lo mismo le está pasando a Banksy. Esta teoría dice que no es un hombre, sino un trío de hombres, y adivina quiénes son esos tres hombres: Jamie Hewlett, Robert Del Naya y Damon Albarn. Entonces había una mitad en una tercera parte. O sea, yo tenía la idea que era Robert. Bueno, pero ahora que te estoy contando todo este chisme, todo sentido. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de que tú crees que sí sea una compañía? Pues es que sí lo entiendo. O sea, y creo que cuando escuchas la música de Gorillaz te das cuenta que hay los últimos 2 discos, literal, fue un trabajo colaborativo al 100%. Y hay una de las tendencias creativas más importantes que estamos viviendo en los últimos 20 años es justamente la explosión de la colaboración. De repente pensar en esta teoría entre Hewlett, Albarn y Robert Del Naya, tiene total sentido colaborativo, porque todos están metidos en grupos de música, se producen música continuamente, pues creas una compañía para darle sentido y que se esté financiando cada proyecto que estás lanzando, ¿no? Entonces, sí, porque tiene sentido. Recordemos que el último disco de estudio de Massive Attack, claro, estuvo Damon, ¿no? Ajá, fue producido, productor, claro. Fue producido por Damon. Y ya tampoco me quiero clavar tanto, pero les voy a dejar así una última bomba para que se queden pensando. Esto es algo mega clavado, me voy a ver mega nerd. Pero lo que pasa es que hay algo que a mí sí me deja pensando, y es: ¿solo es posible comprar de forma legal el trabajo artístico de los tres en la página Pictures on Walls? Ahí se los dejo, ¿eh? ¿Cuál es la página? Picturesonwalls.com, ¿cierto? Sí. Solo yo sé, piénsenlo. Claro, ya está. Sí. Y lo más cabrón es que los tuvimos enfrente. Quiere decir que estuvimos enfrente de 3 de las personas que más admiramos. 2. Ah, sí, Robert no estaba, ¿verdad? Sí, Robert no. Pero no, Robert también fue acreditado como 2D. Ay, bueno, sí. Sí. Estoy pensándolo, ¿eh? Pero como sea, de repente todo lo que hemos estado platicando en Creative Talks en los últimos 3 podcasts, de repente estalla en una misma noche, ¿no? Y eso fue lo interesante y la conexión del día de hoy, porque simplemente estamos alucinados, realmente estamos alucinados, y te das cuenta que crear un modelo de negocio colaborativo tiene todo que ver cuando tienes esta calidad artística entre personas que decidieron no competir entre ellos.
¿verdad, Oasis? Y de repente creas toda una escena nueva 20 años después, en donde ahora, desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista conceptual, musical y totalmente metido en el mundo del diseño, eres el rey. ¿O ustedes qué piensan? Aquí es justamente donde seguramente querrán participar y tienen que mandarnos un audio al WhatsApp. Última vez que lo decimos en el show. ¿Cuál es el teléfono al cual o al WhatsApp que tienen que mandarnos el audio? 55 83 69 5959. Participen en las Creative Talks. Libros. La reseña de los libros, publicaciones impresas o documentos que leemos. Libros. Presentado Por si fuera poco, Black Note como si 2, no tuviera el nada que hacer en esta vida. Perfecto para desatar tu creatividad. Ya sabes, soy esa persona, soy esa clase de persona que no tengo tiempo, pero le sumo más actividades. Pero esta actividad es particularmente atractiva. Sí. Acabamos de adquirir un libro. Ojo, la gente que dice, ¿cómo es que compran libros? Pues no compramos chelas, güey. En esta casa no hay vino, güey, no hay alcohol, solo hay libros. El alcohol te lo chupas y lo orinas. El libro permanece por el resto de tu vida. Entonces, acabas de comprar un libro que se llama, ya lo dije al inicio, 1001 Albums You Must Hear Before You Die. Y como su nombre lo dice, en realidad vienen 1001 álbumes que necesitas escuchar antes de morir. Pero el editor general es nada más y nada menos que Robert Dimery. Pero ustedes se preguntarán, ¿quién chingados es Robert? Pues nada más y nada menos que un escritor y editor independiente que ha trabajado en 24 Hour Party People de Tony Wilson. Yo no he visto su película, en serio. Es que no está en Netflix, ¿eh? Ya la busqué. No está en Netflix. No está en Apple. Búsquenla en su lugar de preferencia. No estamos fomentando nada, solo ustedes saben dónde buscar. 24 Hours Party People, que sería como la gente de fiesta de 24 horas. No sé cómo lo haya puesto en español, pero narra justo la escena de música de finales de los 70s, inicios de los 80s en Manchester. Es una de mis películas favoritas de la industria musical. Yo creo que la más importante que he visto jamás. 24 Hours Party People. Bueno, salió a relucir de nuevo el fan de John. Pero el tema es que, pues sí, con este historial y que también, tomando en cuenta que también ha contribuido en libros sobre álbumes clásicos, singles, y ha trabajado para un chorro de revistas, incluyendo Time Out London, Vogue y entre otras que tienen que ver con proyectos muy particulares, musicales. Pues adicional a esto, además de que él es el editor, también lo acompaña Michael Lydon, quien es el escritor fundador del libro Rolling Stone. Entonces, esa fue la razón por la que compré este libro. No es el que encuentras afuera del metro que te dicen que las 10 canciones que pues debes escuchar. No, es un libro que está hecho con los dos editores especialistas en música, y les voy a decir que llevo 20 álbumes hasta el momento, porque dije, este es como un reto, challenge accepted. Y entonces el libro, lo interesante, lo que tienes, no solo te trae los 1000 álbumes, esa lista la podrías encontrar en internet, sino que cada álbum te hace una descripción de por qué lo eligieron, por qué está en el libro y por qué debes escucharlo. Y te va llevando de década en década, desde los 50 hasta los 2000, porque compré la versión actualizada. No lo sabía, pero cada año lo actualizan. Y entonces compré el de 2017, porque obviamente el de 2018 todavía no está, porque el año no se ha acabado, pero está exquisito. Y lo que me encanta de este libro es que no solo te sugiere la música, sino, como ya lo dije, te explica el porqué. Y además, el bonus de esto es que te señala como con una estrellita, como con una viñeta, cuáles son las canciones que más valen de ese álbum. Entonces, eso me parece exquisito, porque te quita tiempo de encima de, ay, no tengo que escuchar todo el álbum. No, solo tienes que escuchar las mejores. Y de verdad, las mejores son las mejores.
Así que lo recomiendo muchísimo. Ya les iré contando cómo voy avanzando con este libro y evidentemente si me topo con algo que de verdad sienta que no se pueden perder, se los voy a compartir, pero hasta el momento está una sensación muy grata. Lo he estado escuchando mientras trabajo y ha sido muy buen acompañante, además de que estoy segura que escuchar nueva música le ayuda un chorro a nuestros cerebros para defragmentar y descifrar nuevos códigos, así que me encanta. Totalmente de acuerdo, y sabes que algo es muy bueno cuando te gusta y no está en Spotify. Sí, porque eso es otra cosa. Qué bueno que lo mencionas, John. De esta curaduría, pues obviamente donde yo antes era cliente de Apple Music, ahora estoy en Spotify por distintas razones. No estoy del 100% satisfecha de este cambio que hice, pero bueno. Sí es mejor, Fer. Ahora mismo, no es mejor, pero luego es mejor. Ya discutiremos eso en otro momento. Pero el tema es que ahora que tengo suscripción de Spotify, pues estoy ahí tratando de encontrar la música, pero llevan 3 álbumes de estos 20 que llevo que no están en Spotify. Entonces eso me deja como... O sea, sí es una muy buena curaduría. Sí hicieron un gran trabajo y qué padre que exista este libro y que exista la música y que exista gente que cure música. Así que ya les estaré contando mis avances. Y yo también quiero hablar de un libro que me costó trabajo leerlo. De hecho, lo tengo en 2 versiones, la versión en inglés y luego compré la versión en español. Lo escribió David Byrne y David Byrne escribe este libro de cómo funciona la música o How Music Works. Y si David Byrne nació para crear música y de repente la vida lo puso en el camino de crear un libro, créanlo que hizo su libro más exquisito. Es un viaje de 400 páginas, dependiendo de la edición que estén leyendo, que literal te meten a la mente de David y te das cuenta cómo evolucionaba en cada desafío artístico que iba enfrentando a lo largo de su carrera. Para gente que no tiene ni idea quién es David Byrne, en verdad googleenlo, y si no tienen idea de la música que estuvo creando, en verdad googleenla. Es impresionante lo que hizo con las bandas que representó, sobre todo la más importante. Y no lo quiero echar a perder porque quiero que si no saben quién es, descúbranlo y van a saber quién es él. Y desde mi punto de vista es este viaje en donde entiendes el espacio físico en el que la música se estaba desarrollando en ese momento de la historia, cómo la tecnología fue modificando y alterando el sonido, la manera de grabarlo, la manera de crearlo, la experiencia en el estudio, la experiencia en el escenario, la conexión de la gente con la banda, la gente utilizando las plataformas digitales para conectar con las bandas cuando era antes sin internet, luego después de internet, los primeros conciertos y por supuesto todo este tema de reflexiones sobre el mundo de los negocios, donde también lamentablemente todo ahora solo es negocio, números y no calidad, no arte. Y Byrne pone de manifiesto todas estas condicionales que envuelven una gran industria que nos tiene comprando tickets para ir a conciertos y conectar. Este libro es fascinante. Si eres un tipo que está metido en el mundo de la creación o en el mundo de la música, definitivamente es algo que necesitas leer. Te lleva a puntos físicos como el mítico Carnegie Hall y cómo se fue armando todos los géneros de música en función de estos espacios donde eran interpretada la música y la tecnología que lo influyó. A mí me gusta mucho el capítulo 8. En lo personal me sentí muy identificado. Habla de cómo se crea una escena y David habla de los primeros días cuando estuvo en Nueva York y cómo funcionaba todo el punto de la música en ese momento histórico y me pareció fascinante. Quiero dejarlos con un pedazo de una entrevista fascinante con una frase. Es: si queríamos escuchar música que nos hablara directamente, estaba claro que tendríamos que hacerla nosotros mismos. Si no le gustaba a nadie, bien, que así fuera, pero al menos tendríamos algunas canciones que significaran algo para nosotros. Y esa frase tiene todo que ver con ese momento en el que Jamie y Albarn estaban viendo MTV en ese sillón en su casa, prendiendo la tele, viendo MTV y diciendo: ¿qué música de porquería está pasando en este momento? Y decidieron ellos crear algo que pusiera, que creara, que manifestara algo que era necesario de escribir. ¿Y saben qué? Eso está pasando ahora.
siéntese su sillón. Y ahora, evidentemente, no vemos en TV, pero préndale al proyecto que estén consumiendo. Si no hay buen cine, créalo. Si no hay buena música, créala. Si no hay buenos diseñadores, créate un buen diseño. Creo que estamos llegando a este punto donde los creadores que ya nos están enseñando cómo lo hicieron, su grito, su pedazo en la historia ya fue depositado y nos dejaron un camino de creación, algo que podríamos recorrer, y ahora nos toca a esta generación tomar esa batuta. Y si estás encabronado con una escena, toma tú el liderazgo de esa escena, destruye lo que esté mal y propon lo bueno. Los dejo con esta fantástica entrevista de David Byrne que tenemos, y me quedo con una frase de esta entrevista en donde dice: computers and technology pushing certain directions creatively, and we have to know when to resist that. Los dejamos con David Byrne. Part of music has gotten much cheaper. People can record on their laptops. They can edit and compose on their laptops, and the quality is fine. The means of production have been handed to the creators, which is kind of wonderful, but it means that there's a lot being created and not all of it is good. It tends to make the songs very regular, repeatable. The tempos are usually very strict and steady, which at some point in the past was an ideal, but it's not an absolutely steady tempo is maybe not the best thing in the world. So in some ways the computers and the technology push us in a certain direction, and we have to know creatively when to resist that, when to resist the things that the computer makes too easy, depending on what kind of music it is. I'll start off with maybe a guitar or something first to get a framework. Starting without the computer allows me a certain kind of freedom. I'm not restricted by what the computer tries to get me to do. Music that I heard when I was very young, I heard it on a horrible sounding little radio. But it completely moved me. It completely changed the way I thought about music and other things. I try and, when I'm recording or capturing a piece of music, I try and get the sound to be as good as possible. But I realize that somewhere down the line, people might be listening on their phone with their headphones. They might even be listening just holding the phone in their hand. Maybe they'll be listening on their computer speakers. That's very likely. The speakers that are maybe this big. So I realized that it's there if people want it. But if they don't want it or can't afford it or don't need it, I hope that the song or the music works. It makes me wonder, okay, what kind of music works really well like that? A global pop music, is that the kind of music that sounds best like this? Or is it some other kind of music that sounds best, like maybe a solo violin or something very, very simple? If one were to compose music that would sound good when you just hold up a phone, what would it be? Estás escuchando Creative Talks Podcast. El primer podcast centrado en la creatividad humana. Creative Talks. Y después de esta fantástica entrevista, no podemos dejarlos, porque ya sé que no se puede googlear mientras manejas el auto. Les dejamos este cover del track de los Talking Heads, banda que era líder David Byrne, pero no vamos a poner el track original de los Talking Heads. Les voy a dejar con un track hecho por Megan Diffie, Charlie Fieldman, Tybee Diskin, Sherry Carpenter, Lily Zark, que juntos son Smoke Season, una banda de California que puedo definirla como esta extraña dosis entre electro soul, rocksteady, y que crean un ambiente que parece futurista, como un tipo de punk, un future punk. Estos Smoke Season con el cover de los Talking Heads, Psycho Killer. I can't seem to face up to the facts. I'm tense and nervous and I can't relax. I can't sleep 'cause
cause my bed's on fire. Don't touch me, I'm a real live wire. Psycho killer, kiss kissing, fa 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 fa. Better run, 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 run away. Psycho killer, kiss kissing, fa 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 fa. You can't even finish it. Talking a lot, but you're not saying anything. When I have nothing to say, my lips are sealed. Say something once, why say it again? Psycho killer, kiss kiss say, fa 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 fa. Better run 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 away. Síguenos en nuestras redes sociales. Twitter, Fernanda Roche, Jonathan Álvarez. WhatsApp, 5583 69 59 59. Creative Talks Podcast. Media. Reseñas de contenidos que consumimos de Netflix, Amazon Prime, YouTube Originals, Claro Video, Vimeo, YouTube e Internet. Media es presentado por Insanity Bootcamp, el entrenamiento creativo y de marketing digital más poderoso de América Latina. Media. Bueno, qué bárbaros, hemos hablado muchísimo de música. Ahora vamos a hablar de algo que tiene que ver con creación, pero desde el punto de vista de la fotografía. Y es que déjenme contarles algo que me emociona muchísimo. El Departamento de Archivos Municipales de la Ciudad de Nueva York liberó una colección de acceso libre de más de 900,000 archivos. Impresionante. Escucharon bien, 900,000 documentos, entre los cuales destacan fotografías, videos y audios, donde la mayoría de estas fotografías, mapas, películas y grabaciones se hacen accesibles por primera vez
muchos de ellos están viendo la luz de la libertad por primera vez. Así que puedes explorar y buscar las colecciones, ya sea individualmente o por palabras clave o bajo cualquiera de los criterios que tiene su buscador de búsqueda avanzada. Además, están animando a todos los visitantes a que vuelvan con frecuencia, porque por si fuera poco, adicional a estos 900,000 documentos, se irá agregando nuevo contenido de forma regular. Así que es un proyecto que llegó para quedarse y la mayoría de las imágenes se pueden licenciar incluso para uso comercial. Así que les voy a dejar, como cada emisión, porque ahora sí ya lo estamos cumpliendo y a partir del podcast pasado así va a ser siempre, las ligas de todo lo que hemos hablado en nuestro Instagram, que es @blackbotrocks, de rockear. Así que pues ahí les dejo la liga y disfruten de este material que me parece una locura. 900,000 documentos. Interview. Nos topamos con personalidades del mundo creativo y las extraemos una exquisita dosis intelectual. Interview. Presentado por Katana, el más avanzado creative planner del planeta. Creative Talks Podcast. Estuvimos en la cabina de Dixo en la Ciudad de México grabando una entrevista con un hombre que, se lo dije, hace que yo no haya cerrado Twitter. Literal, es un tipo que se sienta a pensar, a procesar y a publicar pensamientos creativos absolutamente exquisitos. Él es el de Creativo y los dejamos con esta entrevista. @el de Creativo si no me siguen, en Twitter, en Instagram, en Facebook, en todas partes. Por ahí me pueden encontrar. No sé si mantenerlo, no sé, ya es que la historia de ese nickname es interesante. Surgió en un momento difícil. Estaba yo pasando como por una etapa un poco de desencanto de la publicidad. Y primero me acuerdo que cuando abrí esa cuenta de Twitter, yo pretendía ser como la voz de aquellos creativos que se sentían oprimidos, que se sentían cansados y que pues eran insights muy de la industria y que eran insights que de alguna manera lograban una conexión interesante con la gente. Y en un principio yo era un personaje pues anónimo. Incluso mucha gente cuando me mandaba DMs me decía: eres Marco Colín, ¿verdad? Seguro eres Marco Colín. No, eres Raúl Cardós. Entonces por ahí los guardo de todos los creativos, toda la lista de creativos que me mandaban por DM y que decían: seguro eres ese güey, seguro. Y ya después se siguió, digamos, la fama del personaje comenzó a crecer y luego surgió la de cuentas y luego surgió el de medios y se armó toda la agencia en Twitter, ¿no? Una cosa muy graciosa en su momento. Ya ahorita creo que ya no están activos estas cuentas. Y de pronto, pues ya, o sea, salí del anonimato, dije, soy yo, ok, muchos como que se desilusionan, dijeron, yo pensé que era alguien más renombrado. No. Alguien más renombrado que tú. Pero pues sí, y bueno, a la fecha ya no es un personaje, soy yo. Vamos, soy yo en carne y hueso. Y vamos, pues estamos en este ambiente desde hace ya bastantes años. Ya cumplo 18 años haciendo marketing digital, ¿no? Ya 19. Wow. Haciendo marketing digital. Siempre he estado del lado digital de la publicidad. Creo que en eso tú y yo coincidimos en muchas cosas, me parece, porque yo siempre he visto la creatividad no como algo exclusivo de una industria, que de alguna manera se ha adueñado como del adjetivo creativo, te ponen, ¿no? En tus tarjetas, que de hecho justo mi cuenta de Twitter nació un poco como una parodia de eso, ¿no? El de creativo, ¿no? Porque puede ser que nadie se acuerde de tu nombre, pero dicen, el de creativo ahí está, ¿no? Él te saca la chamba, él te saca el copy ahorita, ¿no? Él hace la chamba. Y de alguna manera tenemos que pasar en muchas etapas de nuestra vida anónimamente. Pero la creatividad no es algo exclusivo de una industria. La creatividad es, de hecho, tuve la oportunidad hace un par de semanas de estar en Cartagena en un congreso que se llama la Cumbre Iberoamericana
de innovación, marketing, y que abrió nada más ni nada menos que el presidente de Colombia, con una charla bastante elocuente sobre la creatividad. Entonces, cuando ves que el discurso de la creatividad ha adquirido ya un tinte en el que se le ve ya la creatividad más allá de un adjetivo calificativo, ¿no? Eres muy creativo, como una actividad, no una actividad. Sí, bueno, sí, ellos lo ven como una actividad porque ellos le llaman la economía naranja. Entonces, allá en Colombia, justo el proyecto de nación de este presidente trae todo este discurso de la democratización creativa, de la evolución de los medios y de cómo dentro de este gran caldo de cultivo han surgido cualquier cantidad de modelos de negocio y cómo surgen oportunidades a diario para las personas. Entonces, es interesante ver cómo de pronto la creatividad se transforma allá en esta latitud, en este país, pues en algo que va más allá, ¿no?, de la industria creativa, sino se vuelve un modelo de negocio, un modelo económico, algo que está comenzando a impulsar industrias nuevas, incluso industrias que ni siquiera hoy sabemos que van a surgir. Dentro de un año tal vez existan industrias totalmente nuevas. Entonces, ¿la creatividad qué es? La creatividad, lejos de ser algo que nos lleve a imaginar y hacer cosas sorprendentes e impresionantes, creo que es una capacidad, y que en México sobra, de poder resolver situaciones con los mínimos recursos muchas veces, ¿no? Que creo que eso es lo que ha surgido mucho en la TAM, que a partir de esta carencia y de esta aparente falta de recursos, de pronto pues el ingenio, nosotros le llamamos ingenio, ¿no? Pero eso que tiene el mexicano de lograr colgarse de la luz o de hacer cualquier hacking en la vida real, eso es creatividad. Pero nosotros necesitamos aprender a canalizarla y llevarla a un nivel más alto, que se transforme en trabajo, que se transforme en nuevas industrias, que se transforme en tecnología, que se transforme en lo que sea. Pero de verdad creo que nuestra visión de la creatividad, y ahí sí no me dejarás mentir, tiene mucho potencial, y no estamos hablando de un futuro, estamos hablando del presente. Lo que viste en Cartagena, de alguna manera, nos lleva años respecto a cómo lo estamos percibiendo acá en México. Yo creo que no años, pero ya el hecho de que la creatividad, y ojo, haya puesto un presidente en Colombia, porque ese fue su discurso. O sea, su discurso era la economía naranja, y la economía naranja tiene que ver con... me acuerdo que puso un slide con Steve Jobs y dijo: hace 11 años, dice este hombre, salió con este aparato que revolucionó la manera de ver el mundo. Dice, y eso aceleró el proceso en el cual estamos el día de hoy parados, y estamos aquí en este evento celebrándolo. La innovación, la creatividad, el surgimiento de todo este gran movimiento de startups, de unicornios y todo esto. Entonces, ya este discurso llevó a alguien a ganar unas elecciones presidenciales. Estamos viviendo ya un tiempo donde no es opcional, creo yo. Y eso es lo que debe abrir los ojos de todo mundo. Yo creo que es un movimiento que ya no puedes detener en lo más mínimo. Yo siempre que tengo oportunidad de hablar de la democratización creativa y explicar lo que es la democratización creativa, se queda la gente: ¿en serio? ¿Me estás diciendo que no necesito una carrera universitaria para comenzar a ganar millones de dólares mañana? No la necesitas. Necesitas estar en el momento correcto, tomar el video en el momento correcto. Necesitas encontrar el nicho, que muchos han encontrado de manera fortuita, pero otros no, otros realmente le están metiendo para encontrarlo. Están haciendo investigación, están revisando data día con día, están migrando hacia medios digitales, etcétera, etcétera. Entonces es un fenómeno que no puedes detener. A mí me parece que la creatividad, y como te lo decía hace un minuto, no es algo opcional. Creo que de alguna manera, y tú lo sabes, los sistemas educativos a nivel mundial estaban totalmente orientados a la memorización, al adoctrinamiento, más allá de que te enseñaran a pensar, ¿no? O sea, a que tuvieras realmente tú un ejercicio personal de pensamiento. Siempre se nos enseñó qué aprender, se nos enseñó cómo y qué es lo que tenemos que creer. Pero ¿qué pasa? Justo dentro de esta democratización y de esta penetración de los medios digitales, encontramos de pronto niños que se encuentran ante esta realidad y de pronto
¡pum!, comienzan a navegar internet y comienzan a encontrar videos y se influyen tal vez con el video de alguien que ni siquiera es de su nacionalidad. Y de esto, ¡pum!, viene una explosión. Este niño, tú tienes una idea, se junta con otro amigo, lo explotan, lo llevan a otro nivel y de pronto están haciendo algo extraordinario o algo totalmente diferente que nadie había visto antes. Entonces, esto es más común de lo que nos parece. O sea, realmente esto, si antes ocurría una vez, 2 veces, pero ahora pasa cientos de veces al día. Ajá. Y esta es la nueva realidad. Y sí, hay una brecha todavía tremenda. Existe una desigualdad social y es lo que tal vez ha frenado o detenido o ha mantenido hasta cierto grado a raya a un sector importante de la población acceder a esta democratización creativa. Ajá. Porque requieres de esta tecnología, ¿no?, para poderte asomar a este mundo y poderte poder darte cuenta de lo que puedes hacer, de lo que puedes lograr nada más con tus ideas. Ajá, y con un aparato de estos. Pero esa brecha se va a ir cerrando poco a poco. Tú puedes crear. Ajá. Pero hay que entender lo que significa crear, porque de pronto el adjetivo de ser creativo se mueve hacia la parte de la imaginación, se mueve mucho hacia la parte de la fantasía, a ser una persona que siempre está constantemente generando inspiración, y eso está bien, pero el que crea materializa, ¿me entiendes? Y que creo que ese es el salto que nos falta dar a muchos. Ese es el salto que le falta a una gran porción de la gente. Y es entender que sí, tú puedes tener una gran idea, pero si no tienes esta capacidad y esta necedad, yo le podría decir, o esta perseverancia para poder perseguir esta idea y verla transformada en algo material, estamos solamente haciendo la mitad o menos de la mitad del trabajo. Y creo que el trabajo, ¿no? O sea, el trabajo, creo que también el ser creador requiere trabajo. El ser creador requiere levantarte por la mañana, tener una disciplina, realizar una rutina, aprender nuevas cosas, generar nuevos hábitos, ¿verdad? Es un compromiso, ¿no? Es realmente la creatividad, ser creativo es un compromiso. Es un compromiso contigo mismo. Y yo quisiera dejar esa idea en la gente, dejar la idea de que sí, tú puedes ser creador, tú puedes lograr lo que te propongas, tú puedes ir muchísimo más allá de lo que has imaginado toda tu vida, siempre y cuando tengas bien consciente que el que crea debe ser disciplinado, debe trabajar, debe aprender. Y eso creo que se ha visto facilitado por las nuevas tecnologías. Este es el momento, y el momento de trascender es el momento en el que tú sepas cuándo tienes que entregar lo que has recibido. La base de la inmortalidad, por así decirlo, y yo quiero ser inmortal. Ajá, yo quiero que algún día me recuerden y recuerden cómo Edgar tuvo esta capacidad de poder ayudar a otros a lograr sus sueños, de motivar, de inspirar. Y eso es lo que quiero que sea de mí. Esto es Creative Talks Podcast. Creative Talks Podcast, presentado por Blackbot, la compañía creativa que diseña el futuro. Creative Talks Podcast. Ok, nos esperan 2 semanas súper sexys, Fer, porque vamos a estar en una cantidad de eventos muy sexys. Uno de ellos es el Cut Out Fest, un evento que yo creo que es el más importante que ocurre aquí en Querétaro, si no me equivoco, Fer. Bueno, ese y creo que el Hey Festival, ¿no? Son como... Es verdad, no hemos podido ir al Hey Festival, sí tienes razón. El Cut Out Fest cumple 10 años. Y está cañón, porque si te pones a pensar, hace 10 años apenas salía el primer teléfono con Android. Apple presentaba su iPhone. Qué buena referencia. 3G. No había iPad, no había WhatsApp, tampoco había Uber o Airbnb. Hace 10 años, Google Chrome lanzaba su buscador y Spotify ni siquiera asomaba su nariz en el mercado de la música. Hace 10 años no había 4K y los bots no marcaban tendencia. Hace 10 años parecía imposible que en una ciudad
llamado Querétaro, que literal a mí me olía a provincia con establos y vacas. Se gestará literal un movimiento como este, un proyecto en donde literal un festival de animación y contenido fascinante. Hace 10 años comenzó este proyecto que hoy ha dejado una comunidad de personas volcadas a la generación, a la creación, al arte, y va a ser la primera vez, literal, me voy a estrenar en estos 10 años, va a ser mi primer cutout dentro de Querétaro y vamos a estar dentro del cutout. Esto va a estar fascinante. Van a ser los días, además va a caer en Día de Muertos, del 1 al 4 de noviembre. Y lo pueden seguir en todas las redes sociales si siguen el hashtag Decálogo Intransitable o hashtag Nuevas Formas de Ver o siguiendo a Cutout Fest para que se enteren de todo lo que va a venir dentro del festival, donde literal hay una selección de 185 cortos, 1900 cortos inscritos que hubo de 78 naciones en 5 categorías. Va a haber 15 conferencias, 20 proyecciones, un largometraje, una batalla de jeeps by Victoria, 3 talleres y 3 exhibiciones. Eso como la parte estelar. Va a estar Sergio Lara, Noah Harris, Rune Spins de Noruega, Hugo Moreno, Freddy Chávez, Casiopea, Alexandra Levasseur de Canadá. Y literal, si estás muy cerca de alguna de las ciudades que están cerca de Querétaro, sí necesitas asomarte a lo que está pasando en Cutout Fest. La dirección para que te enteres es www.cutoutfest.com para que veas toda la información, para que veas cuáles son los días, las conferencias. Fer y yo vamos a estar ahí, o sea, ya hicimos una agenda exclusiva para estar en el Cutout Fest. Y también les avisamos que nos vamos a este festival de cine que va a haber en Los Cabos Fair, y en el cual ya les daremos más información en la semana que viene, que literal va a estar por allá. Y vamos a estar en Acapulco, así que si en algún punto ustedes tienen algo cool que decir y están en Los Cabos o en Querétaro o en Acapulco, definitivamente nos vemos por ahí. Celebramos 10 años. Cutout Fest, Festival Internacional de Animación y Arte Digital. Nuevas formas de ver. Querétaro, del 1 al 4 de noviembre. Entrada gratuita. Conoce el line-up en www.cutoutfest.com y experimenta el Decálogo Intransitable. Bueno, para aquellos tramposos que se saltaron los primeros minutos. Ya sé, tramposos. Bueno, les tengo un recordatorio. Y más que recordatorio, es una petición. Les pedimos de nuevo que no olviden suscribirse a los diferentes canales mediante los cuales nos pueden escuchar, que son Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Dixo y Podomatic. Así que búsquenos en cualquiera de esos medios y suscríbanse. Esto es porque queremos llegar a más personas, queremos contagiar a más personas, así que eso nos ayudaría muchísimo. Y recuerden que tenemos el número de WhatsApp que hemos estado repitiendo a lo largo de este podcast, y ya no lo voy a repetir más porque ya fue suficiente, pero lo que sí es, Narda Maldonado fue la única mujer valiente que se atrevió a dejarnos un mensaje de audio. Así que quiero felicitarla por haberse atrevido, y además tenía que ser mujer, obviamente. Y quiero invitarlos a todos de nuevo a que se atrevan, para que salgan y compartan con los demás sus ideas, porque este espacio también es para que ustedes puedan compartir lo que piensan, si están de acuerdo o no están de acuerdo, o cual sea la cosa que nos quieran decir, adelante. Así que los dejo con Narda Maldonado. Hola Jennifer, pues no soy mariquita, me estoy arriesgando, les dejo un audio. Me encantó el podcast, lo de Pepper, el robot, la inteligencia artificial me encantó, la parte de creatividad me gusta mucho, tienen razón, el método también de enseñanza a partir del siglo XIX y la parte de por qué hay vacaciones de verano también no lo sabía. Me gustó mucho la parte de la serie, la voy a ver. El libro de Steve Jobs, la biografía de Walter Isaacson, no sé cómo se pronuncia, pero me encantó, yo lo leí hace muchísimo y me dan ganas de leer otra de las biografías, no sé si la de Einstein o no sé si la de Da Vinci, no sé cuál. Y sí, son libros muy larguísimos, pero a mí me gustó muchísimo.
gracias por toda la información que dan. Me metí a la página, una de las web que dijo John, donde venden productos pues biodegradables o productos que son amigables con el planeta. Me encantó. Voy a compartirlo y sigan empujando la creatividad, sigan empujando. Es un gran trabajo el que hacen, porque es un gran trabajo de investigación el que se echen un clavado a ver toda esa información. Y pues bueno, les mando un gran abrazo y no soy mariquita. Estás escuchando Creative Talks Podcast. El primer podcast centrado en la creatividad humana. Creative Talks. Llegamos al fin de las Creative Talks. Gracias, Narda, te amamos, te mandamos un abrazo. Gracias a ustedes que están escuchando este podcast en su emisión número 16, temporada 2, el podcast 9 en Dixo. Gracias a los que están aquí, gracias a Vero por la grabación en la Ciudad de México. Vamos a seguir haciendo cosas dentro de la cabina, así que está espectacular. Gracias a cada uno de ustedes que escucha esto y lo comparte y se suscribe. Gracias. Yo soy John Black. Me encuentran en Twitter como @Jonathan Álvarez. Ya no me puede cambiar el nombre, así que ya me jodí. en Facebook soy Jonathan Álvarez Gons de González. Me pueden agregar ahí. En Instagram soy Jonathan Álvarez. Ya en la siguiente generación de plataformas me voy a comenzar a llamar John Black, así que no se preocupen, para que me puedan encontrar otra vez en todo ya, ¿no? Pero mientras tengo estas plataformas sociales y les agradezco mucho estar ahí. Y yo soy Fernanda Rocha. Me van a encontrar en Twitter como Fernanda Roche, en Instagram como @soyFernandaRoche y en Facebook con mi nombre de pila, María Fernanda Rocha Ángeles. Y además no olviden que pueden seguir a Blackbot en su Instagram, es @BlackbotRocks. Así que ya tienen cómo contactarnos. Nos vemos en el futuro.